Buenos días, yo soy Gabriel Mendieta y voy a explicar el funcionamiento del primer punto del quinto laboratorio para la asignatura de microcontroladores. Bueno, vamos a comenzar con la simulación en Proteus para mostrar cómo funciona y después explicar el código. Bueno, usamos un sensor LM35, el cual emite, recoge datos analógicos, los cuales los transmite por el conversor análogo digital y se muestran aquí en la pantalla. Este pulsador simplemente es para cambiar el estado de la pantalla y ver estos datos analógicos en diferentes rangos, como son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Entonces vamos a ver. La LCD comienza así. Vamos a ponerlo desde el comienzo de la simulación. Entonces la LCD comienza así. La temperatura es cuando uno le da un pulso a Celsius, que aquí, hay un pequeño desfase. Después de eso pasamos a Fahrenheit. Como podemos ver, pues ahí cambia. Y a Kelvin. Cada vez que uno le da un pulso, entonces cambia lo mostrado en la pantalla. Cuando uno le da el último pulso, vuelve a la pantalla inicial donde la temperatura es. Y ahí se puede seguir cambiando todo lo que uno quiera. Bueno, vamos a pasar al código. Entonces, lo primero que tenemos son las configuraciones de siempre, el cristal. Esta vez añadimos la librería lsd.h y stdio.h. La librería lsd.h no es la misma usada en clase, es otra librería que bajé de un canal de YouTube. Aquí se puede ver. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar los puertos en la librería, ¿sí? Aquí se configuran los puertos que se van a usar y cómo se van a usar. Entonces digamos RS, desde D7 hasta RS se usa de 0 a 5. Y vamos a la simulación. Entonces de 7, 0 y todos hasta R5. Toca configurarlos, siempre dependiendo de qué pines que queramos conectar a la LCD. Esta es la única configuración que toca hacer acá en la librería. Después pasamos al código principal. Esta variable tipo char, entonces la vamos a utilizar más adelante para ver los datos analógicos que nos va a botar el sensor LM35. Y esta entero z la vamos a utilizar como contador del pulsador. Nos va a servir como contador de pulsos. Bueno, hacemos las configuraciones de siempre. Seleccionamos los puertos como entradas y salidas, o como analógicos o digitales, y inicializamos la LCD con este comando. Luego de eso, en el bucle infinito, que utilice el bucle del conversor análogo digital, en ese bucle, lo primero que hice fue darle esta condicional. Ya que la resistencia del pulsador está pull up, entonces cuando yo presione el pulsador me va a mandar un pulso negativo. Bueno, no negativo, de 0. Entonces yo le puse que cuando ese pin sea 0, entonces me sume 1 al contador y borre la pantalla, lo que hay en la pantalla. Este comando nos permitirá que no se sobrepongan los datos en la pantalla. Si yo no lo pongo, entonces cuando dé el pulso van a aparecer los datos sobrepuestos. El Celsius va a aparecer sobre el Fahrenheit y el Kelvin cuando le dé, si no le pongo este comando. Luego configuramos el sensor LM35, en este caso el float.com. Voy a recopilar los datos del ADRS-H, que es lo que me bota el sensor análogo, el conversor análogo digital. Double esos datos del ADRS-H los voy a convertir en grados Fahrenheit. COM2 es para convertirlos en grados Celsius.
y K es para grados Kelvin. Entonces COM2, aquí está la fórmula para convertirlos en Celsius, X. Ya usando COM2 puedo convertir a X en grados Fahrenheit y K lo mismo, a Kelvin. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pongo el cursor en la posición 1,1, que es esta, donde está la K, para comenzar a mandarle órdenes a la LCD. Entonces, todo va a ser con condicionales desde el contador Z, el contador de pulsos. Entonces, cuando está en 0, por eso comienzo la temperatura es, por eso siempre comienza ahí. Cuando está en 1, pasa a Celsius, y aquí es donde decía que se iba a usar la variable char. Entonces este comando me permite guardar, digamos, los datos analógicos en una variable. Entonces en este caso voy a guardar los datos que están del COM2, bueno, no los datos analógicos sino los datos de una variable. Entonces voy a guardar los datos del COM2 en el buffer LCD. Este texto, digamos, es el formato, y aquí pongo buffer LCD y me va a mandar los datos que están en el COM2. Luego, si z igual a 2, entonces mando los Fahrenheit, y aquí hacemos lo mismo, guardo X en buffer LCD y después muestro buffer LCD, y aquí exactamente lo mismo, K. Y para finalizar, pues cuando llegue a 4 el contador, que es el último, vuelve a iniciar, entonces lo vuelve a mandar a 0, limpia la LCD para que no haya nada sobrepuesto, y vuelve a comenzar acá. Por eso es que se puede seguir haciendo ese ciclo infinitamente. Y eso sería todo. Bueno, este es el código que escribimos para este laboratorio. Inicialmente se declaran las librerías necesarias, pues esta que es la principal, MPLAB, stdio.h, que es una librería la cual vamos a utilizar para poder utilizar la función de RAN y SRAN. También tenemos el cristal de 4 MHz, el archivo de cabecera, que va a ser lcd.h para escribir las funciones de la LCD, stdlib.h, que nos va a permitir transformar digamos los valores que está dando el código a caracteres para enviarle a la LCD. Esto es lo buscamos en la configuration bits, que es para establecer todos los puertos por defecto como digitales. Entonces declaramos todas las variables que vamos a necesitar, incluyendo 3 funciones o prototipos de funciones que vamos a necesitar: init, bienvenida y aleatorio, de tipo void, y además también las variables tipo char. Entonces inicialmente inicializamos la LCD, es decir que va a llamar el archivo de cabecera y va a inicializar todas las funciones de la LCD. Luego vamos a init lo tenemos aquí abajo. En init lo que encontramos es la inicialización de cada puerto y de cada registro, o sea, configuración de cada registro. Sin embargo, pues a pesar de que se pusieron todos los valores por defecto, todos los puertos por defecto como digitales, se vuelve a transformar en digital el puerto B. El TRISD lo vamos a establecer como entrada y vamos a habilitar las interrupciones. Entonces tenemos aquí una interrupción externa 0, la interrupción externa 1 y la interrupción externa 2 de los registros INCON y INCON 3. Establecemos todos los flags en 0 y los accionamos por flanco de bajada. Como vimos en el Proteus, todos están conectados por flanco de bajada, a excepción del pulsador para continuar. Habilitamos las interrupciones globales y las interrupciones de periferia. Luego, entonces, vamos aquí donde está.
bueno, decimos que si lab es igual a 0, entonces va a dar la bienvenida. Lab lo utilizamos es para que esta bienvenida no se repita tanto, sino que ya me permita o le permita al usuario solo jugar prácticamente. Entonces vamos a la bienvenida. La bienvenida la tenemos acá, entonces decimos que limpiamos la LCD para quitar todo lo que pueda haber. Esperamos un tiempo de un segundo y empieza bienvenido. Hacer la misma secuencia, picas y fijas, cuenta las instrucciones. Cuando escribimos el LCD Technical Position es que en la fila 2, columna 1, va a escribir la palabra dígitos. El LCD Cursor Home me vuelve a la posición 00 de la LCD. Entonces aquí pues me da las instrucciones y finalmente lab, mientras lab sea igual a 0, como esto es un bucle, se va a quedar pegado en este bucle hasta que reciba pues la orden de salirse del bucle. Entonces me dice pulse el botón para continuar. Entonces aquí le decimos, bueno, a la semilla, aumentele a una variable si quiere, vamos a la semilla, súmele el valor de la semilla más 2 cuando se oprima el botón de continuar. Lo que va a hacer esto también es que va a limpiar el display, va a esperar un tiempo y va a enviar lab a 1. Entonces va a salir de este bucle y me va a llevar a buscar la instrucción. Lab igual a 1 no está establecido, pero lo pongo así porque necesitaba que se saliera de esa instrucción y empezara a seguir otras instrucciones. Igual estos dos tengo la misma, digamos que la misma función en el while 1, y picas y fijas son dos variables que se declararon arriba, inicializadas también aquí desde 0 en el while 1 por seguridad más que todo. Y estos dos lo que hacen es, uno, que cuando ya se cumpla, digamos que la persona ganó y estado volvió a 0 y la volvió a 0 porque ya ganó, entonces le pida que pulse el botón para continuar sin necesidad de meterse a la bienvenida nuevamente, sino que pase derecho y se mantenga en este bucle hasta que pues la persona oprima. Y para hacer el cambio de la semilla, entonces se le suma un 7. Y este en cambio es para que cuando la persona le dé al pulsador, entonces como se muestra en Proteus, le da una vez al pulsador, se va al número aleatorio, pero si le quiero dar otra vez y cambiar el número aleatorio lo puedo hacer mediante esta instrucción. Como ves acá se va para aleatorio y el puntaje vuelve así, porque pues no va antes de jugar, sino quiere jugar otra vez, digamos, con otros tipos de números. Luego entonces decimos que si estado es igual a 0, pues va a ser picas y fijas igual a 0, lo volvemos a asegurar. Si la posición es 0, bueno, entonces para esto posición y valor los vamos a encontrar aquí en las interrupciones. Entonces tenemos void interrupt, tenemos 3 interrupciones. La primera está ubicada en la interrupción de Lincoln, la interrupción de la externa 0, la otra es interrupción externa 1 y la otra es 2. ¿Qué hace esta? Esta me va a aumentar un número a posición, o sea, me va a aumentar en la posición, esta me va a aumentar en el valor y esta me va a servir para confirmar. Entonces para confirmar el estado tiene que cambiar algo. Entonces decimos que si la posición es 0, o sea acá no se le ha pulsado nada, entonces se supone que está al inicio. Entonces vamos a variar el número que tiene valor y este valor lo vamos a transformar a pasar del valor que tiene la máquina el MPLAB a un carácter que va a poder visualizarse en la LCD, por eso lo ponemos LCD y se pone en la función de subprint. De la misma manera, pues este valor se va a pasar a una variable a que va a mantener guardado el valor que se dio cuando la posición era igual a 0. Si cambiamos de posición y posición es igual a 1, se va a dar lo mismo. Valor va a volver a contar
pero siempre y cuando, bueno, en todos los casos teniendo en cuenta que si valor llega a 10, entonces vuelvo a mi a 0, es decir, que siempre va a contar hasta 9 y se va a volver a 0, entonces me va a permitir variar los números desde 0 hasta 9. Valor, entonces, y pasa a int2 y imprimo int2 en la posición LSD voto 1, 2 y guardo en valor en B cuando la posición es igual a 1. Lo mismo aquí, pues entonces en este caso guardo en C int3 y imprimo int3 y aquí pues entonces el valor lo va a guardar en la variable D y lo que va a mostrar es int4. De esta manera ya establecí 4 valores que están en A, B, C y D y le digo que cuando la posición cambia a 4 pues devolvamos la posición a 0 para volver a cambiar las posiciones de valores. Como dije anteriormente, pues cuando le da continuar, continuar, estado cambiamos. Si estado es igual a 1 empieza a evaluar. Si A es igual a valor A, si B es igual a valor B, si C es igual a valor C y si D es igual a valor D, C igual a valor C y D igual a valor D, entonces es porque hay 4 fijas. No necesito establecer posiciones porque al darle un nombre a cada valor, pues con solo comparar si los valores son iguales ya asume que son fijas, porque pues A está en una posición y valor A en la misma posición, pero pues él solo va a evaluar sean el mismo número. Entonces, felicidades, 4 fijas, ganaste el puntaje, menos siempre va a reducir el puntaje a cuando ya haya ganado porque hizo un intento. Y puntaje lo meto a la variable pool, lo transformo a carácter con pool, con la misma función sprint, y lo imprimo en la fila 1, columna 10, fila 2, columna 10, imprimo el puntaje que tengo ahí. Paso todo a sus valores iniciales para que la persona pueda volver a jugar. Entonces, cuando yo digo que si A es igual a B o igual a C o igual a D, pues entonces le va a decir a la variable fija y las variables fijas están inicializadas en 0, entonces súmele a picas. Si B es igual a valor A, si B es igual a valor C o igual a valor D, entonces súmele a picas. De esta manera aseguro que no va a tomar como fijas porque no está igualando A con valor A, sino B con valor A, B con valor C, con sus contrarios. De esta forma, pues entonces cada uno suma picas y luego digo que si A es igual a valor A, entonces súmele a la variable fijas. Si B es igual a valor B, súmele a la variable fijas. Si C es igual a valor C, súmele a la variable fijas. Si D es igual a valor D, súmele a la variable fijas. Entonces ya así prácticamente establecí posiciones en una posición cada uno de los números desde el inicio. Espero un segundo y empieza la evaluación. Si no hay picas ni hay fijas, pues entonces es porque se metieron números que no eran ninguno era los que tenían que ir ahí. Entonces decimos que no hay coincidencia, puntaje reduce y nos lo va a mostrar en pantalla. Y vuelve y le dice ingresa otra vez. Vuelve todo a su valor inicial, excepto son 4 picas y puntaje menos y el puntaje lo visualizamos de la misma manera, que esto se repite en todas las líneas, todas las verificaciones que muestra el puntaje y ingrese otro número. Espero un tiempo, picas y picas vuelve a 0, porque esto esté en 0 y limpio la LCD y vuelvo todos los valores a
lo mismo, el puntaje se le resta 1 al puntaje, mostramos el puntaje que es otro número, pero si en cambio hay una fija, entonces decimos hay 3 picas y hay una fija. Lo mismo, el LC se limpia, el puntaje se resta, se muestra el puntaje y todo vuelve a su valor inicial. También las picas y las fijas evaluando todo el tiempo. Luego si tenemos 2 picas, pues cabe la posibilidad que no hayan fijas para que sean solo 2 picas, puntaje menos menos picas y fijas vuelven a 0 y se limpian. En caso de que haya una fija, entonces muestran 2 picas y una fija. Pero si en cambio hay 2 fijas, entonces habrían 2 picas y 2 fijas. Se cuenta el tiempo, se limpia la pantalla, en ambos casos se resta el puntaje y se va a mostrar el puntaje. Ingresa otro número y todos los valores vuelven a 0. Y finalmente, pues si picas es igual a 1, entonces fijas, evalúe si hay 0 fijas, sería una pica. El puntaje menos menos, si hay una fija, entonces sería una pica y una fija. Puntaje menos menos, se muestra el puntaje, ingresa otro número. Si fijas solo hay 2, entonces hay una pica y 2 fijas. Y así sucesivamente con todos, una pica y 3 fijas. Siempre va a estar evaluando de esta manera. Y de esta manera aquí entonces LCD Clear Display, todos los valores vuelven a 0. La única forma de que se corte esto es que la persona ya haya ganado. Estamos aquí, la persona gana, entonces aquí vuelve a ser y todos los valores se ven. Finalmente, pues, digamos, supongamos que la persona establecemos una variable llamada así, conjugando la semilla. Entonces lo que hace Serran y sí, es que yo tengo una semilla, le doy un valor a esa semilla, un valor funcional, y Serran va a establecer, bueno, es la semilla prácticamente, que toma ese número y se lo envía a RAM para que empiece a contar números en realidad aleatorios. Si uno no le pone una semilla, pues simplemente va a enviar los valores de números. Para ello, entonces, arriba habíamos establecido 4 variables: val A, val B, val C y val D. Bueno, tenemos posiciones en un valor que también podemos hacer. Los aseguramos aquí inicializados en 0 para evitar inconvenientes más adelante en el código. Entonces, en un ciclo for, donde y es igual a 0, de mayor a 4, lo que va a hacer es que cada vez que sea toma un valor, va a hacer lo siguiente: toma A y le dice que va a buscar un número aleatorio. No, pues porque no se puede entender, lo agarran hasta el 9, pero no sé si lo toma hasta el 9. RAM ya tiene un número aleatorio basado en la semilla. Para conseguir ese número, tu amigo otro valor diferente al anterior, entonces se le dice bueno, esto lo enviamos a valor 1. Seed sería la semilla, súmele el valor, es decir, val 1 lo enviamos como forma de carácter a la LCD mediante la función sprint, y ese valor se lo vamos a sumar aquí para que cambie el valor de la semilla. Esta semilla va a irse para arriba y cada que entre el ciclo for, entonces va a cambiar de valores la semilla porque siempre se le va a estar sumando. Bien, es igual a 0, entonces vamos a llevar val